Hola, buenos días. Estamos en la segunda mesa del encuentro Alteridades Tecnológicas, Otros Mundos. En esta ocasión con Sofía Trejo, que va a coordinar la mesa Representaciones, Conexiones y Desconexiones. Sofía Trejo trabaja en proyectos enfocados en ética de la inteligencia artificial y en promover el entendimiento crítico de la tecnología. Es egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctora en matemáticas por la Universidad de Warwick, Reino Unido. Ha trabajado como investigadora en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y en el Imperial College London de Reino Unido. Actualmente funge como responsable de proyectos educativos y de divulgación en la Alianza en Inteligencia Artificial de CONACYT. Bienvenida, Sofía. Pues nada, quiero primero que nada agradecer a los organizadores por invitarme a compartir este espacio para dialogar sobre tecnología y sobre todo para aprender de distintas maneras de pensar y de usar tecnología. Y sobre todo quiero agradecer a María de León, que fue la primera persona que me abrió un foro para hablar sobre ética de la inteligencia artificial en el Laboratorio de Tecnología CERN-RULE. Y pues creo que pues ha sido importante para mí no solo ese espacio, sino porque en México en general hay muchos espacios para hablar de inteligencia artificial, pero pocos de ellos están abiertos al diálogo, sobre todo sobre cuestiones éticas y problemas sociales asociados con esta tecnología. Y pues considero que el trabajo que están haciendo en abrir y mantener estos espacios pues es muy importante. Entonces, yo voy a hablar sobre, bueno, mi idea original era hablar sobre el tema de conexiones y desconexiones y las representaciones de la inteligencia artificial que hace la inteligencia artificial, pero a raíz de que acabo de ver un documental que acaba de salir, decidí, este es el documental, acaba de salir, y en ese documental se habla de bastantes de las temáticas que yo quería tocar en mi plática. Entonces decidí cambiar un poco la temática para abordar otros temas que creo que son más fundamentales. Este documental, pues, se los puedo recomendar bastante. Habla bastante de los impactos sociales, sobre todo de las redes sociales, de la moderación de contenido, de la polarización del discurso y de los impactos que la inteligencia artificial está teniendo en la democracia, que creo que son temas pues bastante importantes, pero en esta sesión me voy a enfocar en unos problemas un poco más elementales. Entonces, primero voy a presentar un poco de los problemas asociados con inteligencia artificial y pues después, pues de la presentación, pues estaré abierta al diálogo ya que haya preguntas. Entonces, voy a comenzar con la definición de inteligencia artificial. Pues en general hay muchas definiciones, sobre todo basadas en qué significa inteligencia, si es de los humanos, si hay otros animales que son inteligentes, qué es ser inteligente, pero para evitar ese tipo de problemáticas, yo voy a definir la inteligencia artificial simplemente como un conjunto de técnicas computacionales. Entonces, dentro de esas técnicas computacionales, tal vez hayan escuchado términos como el aprendizaje de máquina, el aprendizaje profundo o las redes neuronales. Estas simplemente son distintas técnicas para hacer inteligencia artificial. Hay muchas maneras de hacer inteligencia artificial, entonces dependiendo de la técnica que se use, pues el nombre, ¿no? Pues voy a dar un pequeño como preámbulo hacia la inteligencia artificial. Entonces, pues, ¿qué hace la inteligencia artificial? La inteligencia artificial en la actualidad, pues, desarrolla bastantes actividades cognitivas, por ejemplo, el reconocimiento de imágenes. Entonces la inteligencia artificial puede analizar imágenes y distinguir qué es lo que hay en las imágenes. Probablemente si ustedes están en redes sociales y les ha sugerido, por ejemplo, etiquetas en las imágenes de estos son las personas que están en las imágenes, esa es inteligencia artificial que está procesando esas imágenes y está identificando a las personas en esas imágenes. Después está el procesamiento del lenguaje. Uno de los ejemplos, pues, como clásicos de esta área podría ser los traductores automáticos. Google tiene uno de los mejores traductores automáticos que hay actualmente. Después está el análisis de sentimientos. Entonces, la inteligencia artificial puede utilizar ya sea texto, video, voz u otros biométricos
para inferir los estados anímicos de las personas, para saber si estás feliz, triste, enojado. Estas técnicas se han intentado usar, por ejemplo, para predecir suicidios. Después, planeación es otra área en la que la inteligencia artificial pues, ha proliferado bastante. Podríamos decir, por ejemplo, para hacer rutas, entonces tienen una app que les dice si quieres llegar, no sé, de tu casa al cine y te dice quieres ir en coche, quieres ir en transporte público, quieres ir caminando. O sea, esa planeación de esas rutas son inteligencias artificiales encargadas de, pues, de encontrarlas. Después, otra parte que es cognición, o sea, varias de estas obviamente son habilidades cognitivas, pero actualmente hay inteligencias artificiales que pueden aprender sin reglas establecidas o preestablecidas a jugar, por ejemplo, muchos juegos de Atari, o hay robots que tienen inteligencia artificial que han aprendido por sí mismos a caminar o a conducir. Estos son robots más chiquitos. Y bueno, entonces estas son algunas de las cosas que hace la inteligencia artificial. Entonces, ¿dónde se usa? Pues bueno, hay una inmensidad de aplicaciones en la actualidad. La mayoría de ellas están integradas tanto en plataformas como en dispositivos digitales. Entonces, por ejemplo, la curaduría, no sé si el término correcto sería curaduría o moderación, francamente, del contenido en redes sociales. Entonces, lo que ustedes ven en sus plataformas depende de una inteligencia artificial y la información está pues organizada de tal forma que cada persona ve cosas diferentes. Lo mismo con los buscadores de Internet. Entonces, los buscadores de Internet también hacen búsquedas personalizadas dependiendo de los usuarios. La publicidad en Internet, los anuncios que vemos, también están personalizados y también es inteligencia artificial la que se encarga de hacer estas personalizaciones. Se ha usado, por ejemplo, y esto no es una lista de ninguna manera como de todas las usos, ¿no? Pero, por ejemplo, para administrar camas en hospitales, entonces para decidir cuándo se tienen que dar de alta los pacientes. También en procesos de contratación, entonces la inteligencia artificial se usa para seleccionar candidatos, por ejemplo, en analizar las solicitudes de empleo y los currículums, y entonces determinar cuáles son los mejores candidatos para un empleo, pero también ya se está usando para hacer entrevistas. O sea, hay procesos de entrevistas donde la primera etapa de la entrevista no va a ser con un humano, sino con una inteligencia artificial. En servicios financieros se está usando para determinar si las personas son sujetos de crédito o no. Es interesante decir aquí que varias de estas aplicaciones, como no hay datos de determinadas poblaciones para hacer las predicciones, están usando información sobre redes sociales y comportamiento en redes sociales para hacer este tipo de predicciones. Después, el diagnóstico médico, que es una de las áreas como de mayor promesa de la inteligencia artificial, que es, por ejemplo, analizar imágenes, rayos X o otro tipo de imágenes y pues dar diagnósticos, por ejemplo, detectar cáncer. Después en servicios sociales, que yo sepa esto todavía no se usa en México, pero sí en otros países, por ejemplo, para decidir qué beneficios obtienen las personas y pues, por ejemplo, si tienes alguna discapacidad y quieres, y tienes derecho a tener un cuidador, la inteligencia artificial decide cuántas horas de cuidador te van a dar, ¿no? ¿Qué tipo de beneficios recibes? Entonces, bueno, estos son algunos de los usos, pero como les digo, estas herramientas están proliferando en casi todas las áreas de conocimiento, están en muchísimas áreas de aplicación y pues no solo por eso, sino que también los impactos que están teniendo son bastante serios y hay bastantes pues problemas y pues casos negativos que ya han sido detectados. Entonces, pues es importante reflexionar no solo sobre sus usos, sino sobre sus limitantes y sobre los problemas que están asociados a ella, ¿no? Entonces, algo que quiero decir antes de continuar, es para esclarecer un poco esto, es que sí hay una intersección entre la inteligencia artificial y la llamada ciencia de datos. Entonces, la ciencia de datos es obtener conocimiento o resultados a través de estudiar patrones en los datos. En la ciencia de datos siempre se usan datos, no toda la inteligencia artificial usa datos, sí hay una intersección entre la ciencia de datos y la inteligencia artificial, que de hecho es mucho más grande, o sea, la mayoría de la inteligencia artificial que tenemos ahora usa datos, entonces pues estos círculos deberían estar mucho más
empalmados, pero a mí me gusta la simetría, entonces se van a ver así. Y después, entonces, ok, tenemos inteligencia artificial, importante decir, no toda usa datos, alguna usa datos. En esta conversación yo voy a hablar sobre inteligencia artificial que usa datos y los problemas asociados con este tipo de tecnologías. Entonces, para entender un poco mejor cómo es que funciona la inteligencia artificial, les voy a hablar de manera súper breve cómo se hacen estos sistemas. Entonces, para hacer estos sistemas necesitas un montón de datos. Entonces, los datos se los das a una computadora, tienes determinado programa, determinada forma de encontrar patrones y encontrar relaciones entre los datos, y lo que hace el sistema o la computadora es darte un modelo de predicción. Entonces, la inteligencia artificial la podemos ver como este modelo de predicción que es obtenido a través del procesamiento y el encontrar relaciones en los datos. Entonces, bueno, tal vez esto no quede tan claro, entonces voy a dar un ejemplo. Como uno de los problemas fundamentales de la humanidad es identificar gatos. Queremos saber cuándo hay gatos en imágenes, por ejemplo. Entonces, si quisiéramos hacer una inteligencia artificial para identificar gatitos en imágenes, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que agarrar muchas imágenes de gatos, ¿no? Muchas. En este caso, los datos son imágenes de gatitos. Y decirle a la inteligencia artificial, ok, esto es un gato, esto es un gato, esto es un gato, esto es un gato. Y a raíz de todos esos ejemplos, la inteligencia artificial aprende, y esto no tenemos muy claro cómo es que ella construye su definición de gato. Lo que sí sabemos es que puede predecir que es un gato. Entonces, el modelo de predicción en este caso sería agarrar una imagen cualquiera, ¿no? Se la presentamos a esta inteligencia artificial, y lo que va a hacer es decirnos si es o no un gato. Entonces no sabemos, por eso puse aquí la caja negra, se le habla bastante de la inteligencia artificial como una caja negra, porque no sabemos exactamente cómo es que está construyendo su representación de los gatos, pero lo que sí podemos ver es qué tan buena es prediciendo si algo es o no un gato. Entonces le damos un montón de imágenes y vemos si es suficientemente buena en predecir o no gatos. Entonces, pues sabemos que también está haciendo su trabajo. Muchas veces no entendemos de manera muy concreta qué es lo que está haciendo para clasificarlos, ¿ok? Entonces, pues bueno, esto parecería que tal vez no es tan problemático, pero, por ejemplo, inteligencias artificiales se han usado para crear modelos para reconocer, aquí voy a usar comillas, si las personas son o no gays o criminales usando imágenes. Entonces, por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial que se creó en China, la idea era, ok, yo te doy una imagen de alguien, te la pasas por la inteligencia artificial y lo que me va a decir es si es o no un criminal o si es o no un futuro criminal. O sea, si tienes un fenotipo criminal, que ya es por sí un uso, o bueno, una concepción bastante, yo creo que polémica y equivocada, pero bueno. Entonces, lo que pasó aquí es, ¿cómo hicieron esa inteligencia artificial? Pues lo que hicieron es agarrar un montón de imágenes. Bueno, entonces, pues a grandes rasgos es eso. Agarras un montón de datos, encuentras patrones en los datos y con eso puedes hacer clasificaciones, puedes hacer predicciones, puedes hacer diferentes cosas, ¿no? Entonces, pues ahora voy a explorar un poco las problemáticas que pueden estar asociadas con este tipo de tecnología. Y entonces, las problemáticas que vamos a hablar son un poco, pues, como las que están relacionadas como con la técnica y como con las conceptualizaciones que se hacen para crear estos sistemas. Entonces, pues, el primero de ellos son los datos. Entonces, pues, estas técnicas, si quieres resolver algo con herramientas de inteligencia artificial de la que usa datos, necesitas una cantidad grandísima de datos, y pues por eso existe ahora este discurso de que los datos son el petróleo del futuro. Esto pues no solo es una problemática porque asume que los datos son un recurso que ya existe y que esté esperando a ser explotado, cuando en realidad los datos tienen que ser tanto conceptualizados como recolectados. Los datos no existen solamente así porque sí. Entonces, para pensar un poco sobre esto de los datos y qué es un dato, pues imaginemos que queremos hacer una base de datos de mesas. Puede sonar trivial, ¿no? Entonces queremos poder decir, ok, vamos a clasificar mesas y vamos a tomar ¿qué? Podríamos tomar el alto, el ancho y el largo. Y aquí decimos, ok, ¿con qué sistema métrico lo vamos a hacer? Va a ser en centímetros, lo vamos a poner en metros, lo vamos a poner en pulgadas, ¿no? O sea, hay elecciones en todo esto.
tanto en qué se va a medir y cómo se va a medir, ¿no? También el color, podemos poner que solo haya colores primarios, o nos vamos a poner a hacer más colores. Va a haber rojo rubí, rojo carmesí, rojo escarlata, ¿no? Y lo mismo con otros colores. También lo mismo, materiales, podemos decir que solo va a ser de madera, o vamos a decir que es madera de pino, o vamos a decir que es madera de pino de dónde vino, ¿no? Entonces los usos de la mesa, lo mismo, podríamos decir que va a ser solo escritorio y comedor, o también podríamos incluir otras concepciones de mesa como mesa de té, mesa de centro, mesa de desayunador, ¿no? Y lo mismo con estilos de la mesa, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que los datos, de alguna manera, pues codifican qué es importante, qué no es importante y cómo se mide lo que es importante en los ojos de quien hizo los datos, de quien creó la base de datos. Y pues esto yo creo que en las mesas no se ve tan controversial, pero pues pensemos que queremos hacer una base de datos sobre personas. Entonces, pues en general las bases de datos que tenemos en México, cómo se recolectan los datos, empiezan con título, ¿no? Entonces, si eres mujer, puedes escoger entre señora o señorita, ¿no? Pero tal vez podríamos agregar otras cosas, o quitar señorita y solo dejar señora, ¿no? Que eso ya se ha hecho en otros países, para no tener que dividir a las mujeres entre si estás casada o no estás casada. Podríamos agregar que licenciada, doctora, maestra, poner otros títulos, depende qué consideres importante. Después, cuando se consideran los nombres en bases de datos, es importante saber que tanto la longitud como los caracteres, el alfabeto que se usa para poder meter los datos en la base de datos, son restricciones que o incluyen o excluyen a determinadas personas. Ok, la edad no es tan polémico, pero el género, en general las bases de datos que tenemos son binarias y solo se puede escoger entre hombre y mujer, pero pues podríamos tener bases de datos que incluyeran otros géneros, podríamos tener gay, trans, no binario, agregar más si quisiéramos. Después, estado civil, en general también soltera o casada, ¿no? Podríamos tener unión libre, podríamos tener otras formas de concebir las relaciones entre las personas. Y también lo mismo con hablar, ¿no? En general solo se consideran idiomas, los principales idiomas, podríamos incluir lenguas, podríamos incluir dialectos. Entonces, lo que quiero decir es que la manera en la que se estructuran los datos representa una forma particular de entender el mundo. Entonces es muy importante entender no solo quién está representado en los datos, sino quién no está representado en los datos, quién recolectó los datos y con qué intención fueron recolectados los datos. Y esto es importante porque los datos se usan para crear y justificar narrativas en temas como el progreso, perdón, el desarrollo, para definir carencias y para definir prioridades. Entonces, pues, Entonces, ¿quiénes crean los datos? ¿Quiénes tienen acceso a los datos? ¿Y quiénes tienen las herramientas y el conocimiento para procesar los datos? Tienen diferentes grados de poder y de influencia sobre estas narrativas. Entonces, pues actualmente una enorme cantidad de los datos que existen son propiedad privada y son propiedad privada de corporaciones, y el conocimiento derivado de las bases de datos públicas que son generadas por gobierno u otras organizaciones está siendo privatizado, ¿no? Entonces, esta es una de las primeras problemáticas asociadas con la inteligencia artificial. Voy a hablar, entonces hablé un poco de los datos, ahora voy a hablar de otras. Entonces, en particular, también en esto que tiene que ver con narrativas, pues la inteligencia artificial tiene un gran papel para jugar en la igualdad o en la desigualdad. Y esto se debe principalmente a que la inteligencia artificial puede encontrar patrones en los datos. Entonces, esto quiere decir que puede aprender, reproducir y además amplificar tanto prejuicios como prácticas discriminatorias. Y la inteligencia artificial, no siempre lo tiene que hacer, pero hay que verificar que no lo esté haciendo. Entonces les voy a dar un ejemplo que yo creo que a mí me parece que es de los más claros, que está basado en un sistema de inteligencia artificial real, y esta inteligencia artificial fue diseñada para escoger candidatos para un trabajo, o sea, para contrataciones. Entonces lo que hacía es estudiar los CVs de las personas, los currículums, y definir cuáles eran los mejores candidatos a determinado puesto.
Entonces, para crear el sistema, lo que hicieron es que agarraron una base de datos del historial de contrataciones de la compañía. Dijimos, ok, queremos que esta inteligencia artificial busque los mejores candidatos para nuestros trabajos, vamos a ver quién ha sido exitoso en los trabajos que ya tenemos y quién ha entrado a nuestra empresa, ¿no? Entonces, analizaron esta inteligencia artificial y se dieron cuenta que tenía sesgos de género. Esto quiere decir que este sistema estaba dando de manera consistente y sistemática mayores puntajes a hombres que a mujeres cuando tienen las mismas capacidades, o sea, de capacidades similares, los puntajes de hombres eran siempre más altos. Entonces, intentaron resolver este problema quitando cualquier asociación de género de los currículums y pensaron que esto iba a ser suficiente para que la inteligencia artificial no pudiera reconocer el género y entonces hiciera predicciones más justas, pero esto no funcionó. Entonces, ¿cuál era el problema? Descubrieron que la raíz del problema es que los datos que usaron eran el histórico de contrataciones de la compañía, donde históricamente los hombres habían estado favorecidos en todos los puestos y ocupaban aproximadamente el 80% de los cargos en esa empresa. Entonces, la inteligencia artificial aprendió que lo que querías encontrar eran los mejores candidatos a trabajos donde históricamente siempre contrataste hombres, y empezó, aprendió a distinguir hombres de mujeres, y la manera en lo que lo hizo fue reconociendo el lenguaje. Entonces, las inteligencias artificiales, les digo, son muy buenas encontrando patrones. Los hombres y las mujeres escribimos y hablamos de formas diferentes, y la inteligencia artificial detectó estos patrones en el lenguaje y con eso podía reconocer el género de las personas. Y entonces, pues no pudieron arreglar el problema porque venía de, si yo te doy el CV de estas personas, pues lo escribió un hombre o lo escribió una mujer y no pudieron deshacerse del sesgo de género. Y en este caso se dejó de usar el sistema, pero pues hay muchos sistemas que tienen todo tipo de sesgos que siguen siendo utilizados, ¿no? Entonces, algo que quiero decir aquí es que, ok, dijimos que históricamente los hombres habían sido como contratados con más frecuencia o ocupaban más cargos en esta compañía, entonces se podría pensar que hacer una inclusión 50-50 en una base de datos ayudaría a resolver este problema, ¿no? O sea, digamos, a balancear las bases de datos, pero aquí pues creo que es muy importante darse cuenta que la inclusión no arregla las prácticas discriminatorias ni las problemáticas que están generando esta diferencia pues, de género, por ejemplo. Y, por ejemplo, creo que me gusta compararlo con este ejemplo, que es en México, pues el 53.5% de las personas que están en la administración pública federal son mujeres. Entonces podemos decir, ok, ya tenemos una base de datos balanceada si quisiéramos hacerlo en administración pública. Pero, pues, poniendo mayor atención a los datos, nos podemos dar cuenta que justamente la discriminación y las prácticas tanto de favorecimiento como, pues, sí, como de discriminación de nuevo, pues hacen que, de hecho, en estructuras piramidales como esta, los porcentajes de mujeres sean mucho más bajos en cargos de poder más altos. Entonces, pues, aunque en la parte de hasta abajo, en teoría, tenemos más del 50% de mujeres, en las partes de hasta arriba, en los cargos de poder, por ejemplo, en jefaturas de unidad, solo hay el 14%, y arriba, pues, alrededor del 20%. Yo creo que en la imagen de la derecha se ve mucho mejor como, o sea, la inclusión solo de 50-50 en los datos no hace igualdad, sobre todo respecto a cargos de poder. Entonces, creo que es importante tener esto en cuenta para no caer en esta falacia de que solo por poner datos de todo el mundo se va a arreglar la discriminación, porque eso no es cierto. Y bueno, lo que se ha descubierto es que los grupos más afectados de manera negativa por la discriminación de sistemas de inteligencia artificial son tanto las minorías como grupos que han sido discriminados históricamente, ¿no? Entonces, esto, o sea, la raíz de este problema no solo tiene que ver con los datos, está también relacionado con la manera en la que están diseñados estos sistemas, que no voy a hablar de esa parte más técnica, pero sí está bastante relacionada con eso también. Hay una enorme falta de diversidad en los equipos, tanto de investigación como de trabajo. La mayoría de esta tecnología está hecha por hombres cis, blancos y heterosexuales. Por ejemplo,
Ay, Dios, ya no tengo esto. Yo tengo que, sí, ya, tengo que seguir mis notas al pie. Por ejemplo, el 18% de los autores de las principales conferencias de inteligencia artificial son mujeres y el 80% de los académicos en esta área son hombres. Cifras similares son en la industria de tecnología y cifras de inclusión de otros géneros y otros grupos son prácticamente inexistentes. Entonces, no solo hay una falta de representatividad en los datos, un problema con el diseño, hay una falta de inclusión y de diversidad en los grupos de trabajo y de investigación, pero también hay una falta enorme de entendimiento de los problemas que se quieren resolver por parte de las personas que hacen estos diseños. Entonces, pues las personas que están encargadas de hacer inteligencia artificial no son expertos en, por ejemplo, discriminación o en inclusión, ni tampoco se están tomando en cuenta la intersección entre diferentes grupos, ¿no? No solo es ser mujer, porque hay mujeres blancas, hay mujeres latinas, hay mujeres dentro de diferentes subgrupos y la discriminación en cada uno de ellos es distinta, ¿no? Entonces, algo que es súper importante y por lo que se ha estado abogando mucho es por grupos diversos de trabajo y de investigación y también porque se tiene que hacer esto de manera interdisciplinaria y multidisciplinaria, que es algo que también todavía no se está incorporando del todo en inteligencia artificial. Entonces, bueno, esa es una de las problemáticas. Otros de los derechos humanos que son vulnerados por la inteligencia artificial, pero de los que no voy a hablar en este momento son, como ya dije, igualdad y no discriminación, la libertad de expresión, la participación política y la privacidad. Entonces, pues sí tiene serias implicaciones en derechos humanos que tienen que ser consideradas y estudiadas no solo a nivel internacional, sino que se tiene que empezar a hacer ese trabajo en México para que atienda a las perspectivas y los problemas que tenemos acá, ¿no? Ok, entonces de nuevo, voy a presentarles varios problemas. Entonces ya vimos datos, ya vimos un poco del papel que tiene la inteligencia artificial en un derecho humano, que es la igualdad y la no discriminación. Y ahora voy a hablar un poco de la validez de los resultados obtenidos con inteligencia artificial. Entonces, quiero hablar de representatividad. Entonces, la representatividad, me estoy refiriendo a que muchas de las bases de datos que son usadas para hacer inteligencia artificial no son representativas de la población a la que se supone que están modelando. Entonces, esto quiere decir que los resultados derivados de esos datos, pues no son válidos para esas poblaciones. Entonces, esto es solo para darles un ejemplo de la falta de representatividad en bases de datos de inteligencia artificial. Este mapa muestra, de acuerdo, hay dos bases de datos súper famosas y muy usadas para hacer reconocimiento de imágenes, y este mapa muestra en dónde, de qué lugar son la mayoría de las imágenes. Entonces, la mayoría de las imágenes vienen de Estados Unidos, de Inglaterra, de Europa, pero pues se van haciendo más claritos los grises hasta blancos de lugares que no tienen representatividad en esas bases de datos. Entonces, aquí hay otra grafiquita nada más para que nos demos una idea de cómo está la situación. Es, por ejemplo, Estados Unidos, estas son dos bases de datos particulares, les digo, son muy usadas para hacer reconocimiento de imágenes en inteligencia artificial, y la gran mayoría, por ejemplo, en esta que se llama ImageNet, el 45% de las imágenes son de Estados Unidos, después va en el Reino Unido, también lo mismo pasa en las otras. Entonces, Estados Unidos tiene una representatividad en estas bases de datos gigantesca, pero pues aunque sea el 45% de las imágenes, en realidad Estados Unidos corresponde al 4% de la población mundial, y otros países como China e India, su representación en estas bases de datos es alrededor del 3%, cuando la suma de las poblaciones de estos dos países es casi el 40% de la población del mundo, ¿no? Entonces, pues esto es solo para que se den una idea de cómo están las bases de datos actuales que se usan para sistemas de inteligencia artificial, pero pues voy a dar un ejemplo para entender cuál es la problemática de tener bases de datos no representativas. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer una inteligencia artificial para predecir los resultados de unas elecciones usando Twitter. Entonces, vamos a monitorear lo que está pasando en Twitter
y con eso vamos antes de una elección y con eso quisiéramos decir qué es lo que va a pasar o cuáles van a ser los resultados de una elección. Y pues los problemas aquí es, uno, no todo el mundo tiene Twitter, ¿no? Twitter representa a determinada pues determinado sector de la población y además no todo el mundo que usa Twitter lo usa de la misma manera. O sea, muchas personas que solo usan Twitter para leer las noticias o para mantenerse informados. Entonces, en realidad, usar Twitter como una pues medidor de la opinión pública en realidad no es algo que te dé resultados válidos, ¿no? Y Twitter es usada de nuevo muchas veces para hacer estudios sobre inteligencia artificial, entonces hay que cuestionar bastante pues la validez de esos resultados, sobre todo si se están intentando hacer conclusiones como quién va a ganar unas elecciones o de qué se está hablando en general, ¿no? Cuáles son los temas importantes para la sociedad, por ejemplo. Entonces, ese es otro de los problemas, la validez de los resultados que se obtienen a través de estos sistemas, considerando que no hay acceso igualitario a la tecnología, por lo tanto hay poblaciones que no aparecen en los datos digitales, que no aparecen en en bases de datos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con los datos que se usan y para qué se están usando. Y después, otro problema grande es la causalidad. Entonces, como ya les dije, la inteligencia artificial lo que hace es, le das un montón de datos y encuentra patrones y relaciones entre los datos, pero pues la correlación entre datos o la correlación entre determinadas, pues, fenómenos no significa que uno sea causa del otro. Entonces, si yo tengo dos fenómenos que ocurren al mismo tiempo, no significa que uno esté siendo la causa del que otro aparezca, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos pensar, ok, tenemos una base de datos de sobrepeso, porque pues México. Y entonces, si en esta base de datos descubriéramos que todas las personas que tienen sobrepeso tienen también altos niveles de sal, pues podríamos decir, la sal es la causante del sobrepeso. O sea, esto es como asumir que una correlación implica una causalidad, y pues no, ¿no? O sea, en realidad lo que pasa, por ejemplo, es que las comidas chatarras y gordas y deliciosas tienen mucha sal para que sepan más rico, y entonces comes más de esas comidas y acabas teniendo más sal. Entonces es como que las dos estén apareciendo al mismo tiempo no hace que la sal sea causa de sobrepeso, por ejemplo. Ok, entonces pues tanto la representatividad como la causalidad y como los problemas que hay sobre quién está en los datos, quién construyó los datos y para qué se están usando los datos, pues hace que, y esto creo que es lo único que les quiero dejar así como muy claro, y que es esta desmitificación de la inteligencia artificial, que los resultados producidos mediante inteligencia artificial no son automáticamente ni válidos, ni ciertos, ni científicos, que se tiene que hacer un cuestionamiento tanto de las técnicas como de los datos, como de los resultados que se están obteniendo. Y pues en particular esto hace que sea urgente que se creen mecanismos tanto para regular estos sistemas, para definir tal vez áreas donde no queremos que se usen, por ejemplo, áreas donde están afectando de manera negativa a la igualdad. Tenemos que encontrar mecanismos para auditar estos sistemas. Actualmente la mayoría de los sistemas de inteligencia artificial, tanto el código como los datos son secretos, son manejados como secretos corporativos. Entonces, no tenemos forma de saber si están, por ejemplo, discriminando o si están actuando de maneras pues que no nos gustaría, porque no tenemos acceso a saber cómo es que funcionan ni cómo están hechos. Entonces, tenemos que tener formas de saber qué es lo que está pasando, y tenemos que tener formas de impugnar las decisiones que se están tomando por estos sistemas, ¿no? Y pues de reparar los daños que están siendo causados por ellos y que las personas tengan acceso a justicia. Actualmente en México y en la mayoría del mundo no hay regulaciones y no hay forma de obtener pues justicia por parte de daños causados por inteligencia artificial. Y pues yo creo que es muy importante decir que todo esto se tiene que hacer desde una pluralidad de perspectivas. No pueden ser las personas encargadas de diseñar de inteligencia artificial y de hacer cómputo los que decidan sobre temas tan importantes, sobre todo cuando tiene tantos impactos en derechos humanos. Esto se tiene que hacer de manera multidisciplinaria y tenemos que empezar a pensar en estos problemas en un contexto nacional
¿no? No solo para definir qué problemas son importantes para México, qué deberíamos atender, sino también pues para que esta inteligencia artificial en el futuro pues también actúe para lo que nosotros consideremos nuestros intereses o los intereses de diversos grupos, ¿no? Y pues creo que es todo lo que quiero decir por el momento, y pues podemos abrir el espacio para preguntas. Que hay una práctica muy común que es la de, no sé, vas a hacer una reforma para algo y vas y tomas la reforma de otro país, te la traes y le cambias comas y puntos, ¿no? Lo pongo como un ejemplo porque es una práctica muy común en muchos lugares. O sea, como que esta idea de siempre traer algo del extranjero lo vemos en temas de movilidad, etcétera, ¿no? O sea, tú crees que tomas ese modelo, en este caso puede ser de infraestructura, puede ser de una ley, vienes y le modificas algunas pequeñas cosas y lo quieres implantar y regularmente el resultado, pues, de largo plazo o es caótico o no responde a las necesidades, ¿no? Entonces, en este caso, tú que, por ejemplo, ahora estás trabajando en esta comisión de inteligencia artificial y que además llevas, o sea, me refiero al caso de México, ¿no? ¿Será que esta práctica de importar modelos también resulta negativo en el caso de las inteligencias artificiales? Y esto creo que va unido con la siguiente pregunta que tú y yo en algún momento platicábamos sobre estas ligas de las justicias algorítmicas, donde o sea, que yo decía, realmente la justicia está en incluir los datos biométricos de otros rostros, de otras fisonomías, de otros colores, hacer que las computadoras los detecten. O sea, ¿qué estaríamos jugando al pensar que esta es una forma de inclusión? ¿Sería por ahí o desde...? Porque veo dos cosas, ¿no? O sea, una es como irnos por esta vía de pensar incluir al modelo que no es el modelo, no son las prácticas, que habría que criticarlas. Y por el otro lado, tú lo que dices es, hay que ir al modelo mismo y repensar cómo se construye, ¿no? Entonces, no sé si fui un poquito desordenada o si logré como un poco ver cómo veo la relación entre estas dos cosas. Pues yo creo que hay cosas bastante importantes. Uno es tanto en términos de regulación, por ejemplo, o sea, yo creo que sí está la tendencia de decir qué se está haciendo en otros países y de nuevo intentar copiarlo, ¿no? Y en particular yo soy más partícipe de lo que se tendría que hacer aquí, en particular en mi punto de vista para regular inteligencia artificial sí es hacer pues, un estudio como significativo de derechos humanos e inteligencia artificial visto desde la perspectiva de México, entendiendo las problemáticas de México, ¿no? Porque las problemáticas de las mujeres acá o de los grupos indígenas o de distintas poblaciones no son las mismas que otros lugares. Entonces es importante tomar en cuenta eso y en base en eso crear estas regulaciones que queramos, pero también el problema, y me parece muy interesante este problema de decir hay que incluir más personas, ¿no? O sea, la solución para que reconozca mejor se dice, como no había suficientes datos de ese fenotipo, digamos, que no sé si fenotipo suena horrible, también es como, pero de este grupo de personas, entonces vamos a incluirlos para que la inteligencia artificial sea mejor distinguiéndolos. Pero pues hay dos problemas ahí, o sea, uno es que si no los incluyes, los errores en general de predicciones van a estar asociados ahí. Y los errores de predicciones de inteligencia artificial, pues sí pueden ser serios, ¿no? O sea, puede ser desde pues, que te nieguen acceso a la universidad o que no te den un crédito, ¿no? O sea, entonces sí tiene impactos serios no considerar poblaciones cuando se habla de bases de datos. Pero yo creo que aquí es donde está el problema, pensar que la inclusión de estas personas va a resolver los problemas de discriminación, de nuevo es algo que no pasa. O sea, va a encontrar otras formas de encontrar esos patrones. O sea, son muy buenas reconociendo patrones y los patrones de discriminación en los datos, pues no tienen que estar solo asociados con, o sea, si le quitamos así color de piel o si le quitamos otras digamos, características, sigues teniendo educación, sigues teniendo
código postal, sigues teniendo dónde viven. O sea, como encontrar otra manera de hacer estas relaciones no es difícil con los datos, ¿no? Entonces yo creo que más bien se tiene que hacer un pensamiento bastante crítico sobre para qué se van a usar y si pensamos que deberían ser usadas en circunstancias donde definitivamente pues sabemos que hay históricamente discriminación y que no va a ser arreglada poniendo datos de todo el mundo. Y pues sobre todo porque las poblaciones más vulnerables son las que son impactadas negativamente por estos sistemas como de manera más consistente. Entonces yo creo que es darle herramientas a sistemas de discriminar gente. O sea, como que vamos a ponerte en un sistema que ya te discriminó históricamente y pues te va a seguir discriminando históricamente. O sea, sí, yo creo que ese es un problema grave. Yo creo que más bien se tiene que discutir para qué se debería y para qué no se debería usar, porque no se va a arreglar nunca nada más poniendo más datos. Sí. Claro, a mí una de las preocupaciones que veo es como esta oleada que en México de pronto no ha llegado, pero de la cual ya se empieza a hablar, que es la robótica social. A mí me preocupa cómo son las aproximaciones críticas a estas prácticas porque justo lo que tú decías, ¿no? O sea, que un algoritmo logre eficientar un resultado o logre hacer que el modelo funcione no significa que el modelo sea científico, ¿no? O no demuestra científicamente absolutamente nada. Entonces, si yo pienso que, por ejemplo, hago las votaciones a través de una computadora, pensar que el resultado es democracia, ¿no? O que la gente, de hecho, está decidiendo, pues me parece muy terrible, ¿no? Porque lo que hace, o de pronto lo que estaríamos viendo es una eficientización de todas las malas prácticas democráticas que ya tenemos, ¿no? En ese sentido, otra de las cosas que tú y yo platicábamos era, parte de esta aproximación crítica tendría que ver con cómo se conforman los grupos alrededor de las, yo qué diría, no sé si de las discusiones, de las prácticas, de la puesta en marcha de los proyectos de inteligencia artificial, donde de alguna forma siempre parece que la parte crítica que viene regularmente de las humanidades es como que tienes el modelo de inteligencia artificial con matemáticos, a lo mejor con computólogos, con quizá físicos, pero entonces vienes y le pegas como la parte de humanidades, pero en realidad el proyecto, el algoritmo, no surge de una discusión que ponga en tela de juicio la noción de salud, la noción de democracia, o un montón de otras prácticas, ¿no? Sí, o sea, porque justo también, o sea, como hablé de los datos, que los datos representan alguna manera de decir qué es importante, qué no es importante y cómo se mide eso que es importante, o sea, los sistemas que procesan los datos tienen otras de estas valorizaciones. Entonces, en realidad hay muchas veces que pues no tenemos acceso a decir, ¿cómo sabemos? Digo, voy a decir algo muy tonto, pero ¿cómo sabemos si alguien está feliz en Facebook? Entonces digamos, pues que le dé muchos likes y le ponga palomitas y sea como corazoncitos a todo, ¿no? O sea, diríamos, vamos a usar eso para medir la felicidad, o sea, que no es de ninguna manera una forma de medir la felicidad de las personas. De hecho, muchas de estas cosas solo son ansiedad o representan otras cosas, ¿no? Entonces se están usando métricas que se piensa que miden cosas que pues, hay mucha discusión sobre, uno, cómo se miden, de verdad se pueden medir así, también como, ¿para qué queremos medir esas cosas? O sea, yo creo que podríamos repensar los problemas y repensar qué es lo que queremos hacer para usar estos sistemas. O sea, yo creo que sería mucho más útil en vez de querer usarlos para, por ejemplo, contrataciones, porque van a discriminar por el lenguaje, porque no tenemos textos que no sean sesgados en el lenguaje, ¿no? O sea, el problema es que estamos usando textos y los textos ya tienen problemas de género. Entonces es como, o sea, mucha gente usa Wikipedia. Tú y yo hemos hablado de esto. Wikipedia está la mayoría escrita por hombres, la mayoría de los editores están en Europa, entonces esos textos no van a ser objetivos. Entonces usamos esos textos para enseñarle a la inteligencia artificial qué es el mundo, pues aprenderá una versión bastante androcéntrica y eurocéntrica de la vida, y entonces, pues, y ya la usamos para qué, ¿no? O sea, como más bien digamos, ok,
¿por qué no usamos eso para encontrar sesgos en el lenguaje? ¿Por qué no usamos esto para saber qué está mal en los textos? ¿Por qué no usamos esto para arreglar Wikipedia en vez de querer usar estos textos para entrenar una inteligencia artificial para contratar gente, ¿no? O sea, yo creo que hay que repensar las preguntas y los usos y saber para qué sería bueno o más útil y para qué probablemente tal vez no sea tan buena idea. Hay preguntas ya en el streaming. Francisco Ábalos pregunta si conocemos alguna aplicación de autoayuda en salud mental. Pues no sé si de autoayuda, o sea, no sé si es algo que haces tú. O sea, sé que se ha usado, por ejemplo, para detectar posibles suicidios, ¿no? Entonces, digo, ahí ya hay problemas de privacidad. O sea, estar viendo el Twitter de los demás para ver tendencias suicidas, pues tal vez también preguntas ahí o usar los feeds de Facebook. Pero se ha intentado hacer para detectar problemas mentales. Y lo que sí sé, pero por ejemplo, esto me parece como interesante, controversial, que las aplicaciones con reconocimiento facial, o sea, pero en video, también se pueden usar para, por ejemplo, como para diagnosticar Parkinson o problemas neurodegenerativos de manera temprana. Entonces, para que pueda ser atendido antes de tener síntomas, ¿no? Síntomas de los malos o de los más grandes. Entonces, pues decimos, ok, reconocimiento facial podría ser súper bueno para esto, pero también para vigilancia y para justo hacer todas estas cosas que tienen que ver como con control social, ¿no? Entonces, pues sé que se ha usado para suicidios, digo, no sé, y para enfermedades neurodegenerativas, y también para hacer algo que está padre, es problemas que tienen que ver ya como con, por ejemplo, gente que no se puede mover o gente que ya no puede, no sé, hablar y ya hay interfaces computadora-humano y ya pueden así como leer tu mente y pueden hacer bastantes cosas con ello, que está padre. O sea, pues sí le das acceso a la gente a poderse comunicar, por ejemplo, ¿no? Con esta tecnología. ¿Hay ya una legislación con respecto a la inteligencia artificial? La respuesta es, o sea, no, en México no hay. México ni siquiera tiene una estrategia de inteligencia artificial, o sea, ni sabemos qué queremos hacer como país con ella, todavía no. Y esto es importante porque pensemos que la inteligencia artificial no solo está en las redes sociales, sino el impacto que va a tener, por ejemplo, en trabajos y en automatización. Entonces, pensar que una estrategia de inteligencia artificial es, pues tenemos que capacitar gente, ¿no? Para que pueda tener nuevos trabajos en caso de que sus trabajos sean automatizados. O sea, estos son como problemas bastante grandes, ¿no? O sea, otro problema grande que a mí me llama la atención ahora es esta brecha digital, ¿no? Entonces, de nuevo, estos trabajos futuros que vamos a tener, pues van a necesitar computadoras, internet y saber bastantes cosas, ¿no? Entonces, pues las personas que no tengan acceso a estas capacidades no solo van a perder sus trabajos, sino que pues tal vez no puedan obtener unos nuevos, ¿no? Y esto ya se está viendo con el COVID. O sea, lo que está pasando con COVID es que fue como un super fast forward a esa distopia donde íbamos a vivir en unos años, donde las personas que no tuvieran acceso a dispositivos digitales, que no pudieran trabajar de manera digital, iban a ser afectados de manera súper distinta y a crear problemáticas enormes. Eso ya lo tenemos ahorita, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensar que tenemos que tener estrategias como país para intentar mitigar estos riesgos o para intentar dar oportunidades, no tenemos. Legislación no hay, o sea, depende del país. Estados Unidos está pidiendo autorregulación, que quieren ser las compañías quienes se autorregulen. Digamos que autorregulación además quiere decir que estos principios o estas propuestas de regulación de las compañías no tienen validez legal, solo son cosas que dicen que van a hacer, pero si no las hacen no pasa nada, más que su reputación se ve dañada, pero no hay consecuencias legales. Y en Europa es el lugar donde se está haciendo más trabajo, pero tampoco hay legislación todavía. La legislación que da, la única legislación en general en los países que da protección a las personas ante daños de inteligencia artificial es el uso de datos personales. En este sentido yo tengo por ahí no sé si es duda o preocupación, porque está la Agencia Mexicana para la Inteligencia Artificial, que surgió creo que hace como 2 o 3 años, y me llamaba la atención que en su comité de ética estaba una matemática justo, y quien era la directora de la agencia
es una internacionalista. La preocupación va en el sentido que cuando tú lees los objetivos de la Agencia Mexicana para Inteligencia Artificial, el discurso va hacia decir que la inteligencia artificial como tecnología, o sea, es decir, ven a la inteligencia artificial misma como una tecnología que es la que va a sacar a México del subdesarrollo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un problema con el discurso, porque entonces están pensando en que justo las legislaciones de inteligencia artificial se vayan hacia el alfabetismo tecnológico en tanto que produzca recursos humanos capaces de trabajar en una, además no sé en qué tipo de inteligencia artificial, ¿no? O sea, quién sabe qué están entendiendo por inteligencia artificial. Y pues yo lo que estoy viendo es como este problema que tuvimos con las maquiladoras en el norte, pero ahora seríamos maquiladores de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso me parecía como algo sobre lo cual poner la atención, porque si se impulsa desde este lugar en el que estás pensando que lo que quieres es preparar recursos humanos para la industria internacional o para competir internacionalmente, no sé si eso es lo que queremos, ¿no? O sea, no los que si eso es lo que queremos los que no tenemos empresas ni grandes inversiones, ¿no? Sino los que estamos del otro lado. Sí, o sea, creo que por eso justo un poco hablé de quien tiene los datos, tiene el poder de procesarlos y de la capacidad de generar conocimiento, pues tiene bastante poder sobre estas narrativas, ¿no? Entonces esas narrativas no solo las crean ellos, sino que las justifican con más datos y con más cosas que ya hicieron y pues es como, pues yo lo veo como un ciclo donde pues tú decidiste qué es lo importante, construyes más cosas para justificar eso y así se sigues, ¿no? Entonces, pues, o sea, esa máquina ya está ahí y esa es la máquina que pues hay que empezar a cuestionar como por qué funciona así y no, y cómo es que se están usando estas herramientas para justificar estas narrativas, porque yo creo que es justamente lo que se está haciendo, ¿no? O sea, se nos está diciendo que así va a ser el futuro, o sea, ni siquiera hay una pregunta, ni siquiera es como estamos de acuerdo cuando hay vulneración a derechos humanos, cuando las minorías están sufriendo, cuando está incrementando la desigualdad en el mundo, no solo entre países, ya la desigualdad se está haciendo más grande, sino entre diversos grupos, ¿no? Entonces, pues, o sea, más bien, pues no que nos las estén vendiendo como un ya está aquí y así va a ser, pues a mí es lo que me parece más preocupante y sobre todo porque nos los vendan como ciencia, ¿no? Como es que esto es como tiene que ser. Y pues no, o sea, hay muchas formas de pensar el mundo que no necesitan esta tecnología. Yo creo que hay cosas en las que nos puede ayudar mucho, sobre todo en calentamiento global. O sea, creo que ahí sí estamos un poco rebasados en nuestras capacidades, ¿no? O sea, para monitorear, justo para tener más datos, para justificar, para saber, para predecir qué está pasando con el clima, yo creo que eso está súper bien, pero yo tengo muchas más dudas sobre los impactos sociales y sobre el uso indiscriminado de estos sistemas para optimizar y automatizar pues metas que no están alineadas con la mayoría de las personas, ¿no? O sea, están hechos para automatizar y maximizar ganancias en general, ¿no? Emiliano Villarreal, otra pregunta. Emiliano Villarreal pregunta, ¿qué implicaciones éticas encuentras en la recolección de datos en sí misma? Es decir, más allá de las estrategias a partir de las cuales se lleva a cabo. A ver, la recolección de datos en sí misma. Pues, o sea, creo que o sea, ahora el problema más grande que yo veo con la recolección de datos es que no existe el consentimiento, ¿no? O sea, la recolección de datos, ¿y para qué eso? O sea, el consentimiento para, ok, digamos, ya sabes que Facebook o cualquier plataforma digital te va a monitorean absolutamente todo lo que haces. Y digamos que tal vez tienes el consentimiento de que te monitoreen, pero ¿qué hacen con o sea, qué hacen con tu información? Es algo a lo que tú ya no estás dando consentimiento, ¿no? O sea, ¿para qué se está usando esa información? Entonces yo creo que para mí lo más preocupante es la manera en la que se recolectan sin consentimiento, ¿no? Y los usos que se les da, de nuevo, sin consentimiento de las personas para crear sistemas que pues yo creo que son bastante cuestionables. Eso es lo que yo diría. Digo, yo creo que los datos ya son un tema bastante interesante, o sea, como concepto, ¿no? Como que nos los venden como una verdad objetiva. Pero no sé a qué se referían con la pregunta. Espero que haya dicho algo que sirva.
Mario Salvador Pérez, ¿cómo podrían incidir estas tecnologías en la vida cotidiana? Se añade a la pregunta sobre si hay una legislación. Es decir, él es el que nos había preguntado sobre si hay una legislación sobre la inteligencia artificial y pregunta cómo estas tecnologías podrían incidir en la vida cotidiana. Pues se usan para contrataciones, entonces cualquier problema de discriminación en general que no sea como detectado, pues no solo es repetido, sino que se hace más grande. O sea, las inteligencias artificiales para automatizar y para ser más eficiente, si encuentran algo, un patrón que les sirve, lo explotan al máximo. Entonces, lo que va a pasar es como si los hombres ya tenían prioridad en ciertas cosas, pues le va a dar más prioridad todavía porque está más fácil predecir que lo que quería hacer eran hombres. Entonces, como que las diferencias que ya existían se hacen más grandes en todo. O sea, yo creo que la inteligencia artificial es como si agarraras uno de esos espejos que es como 10x y te ves así como súper gigante. O sea, cualquier problema, los prejuicios también, o sea, los prejuicios sociales también los aprenden y los replican, ¿no? Por ejemplo, se ha usado inteligencia artificial para patrullar. Entonces es como, ¿dónde debemos patrullar? Y escogieron barrios que generalmente, esto es en Estados Unidos, entonces son lugares donde viven personas afroamericanas que siempre han sido considerados como más peligrosos, entonces la inteligencia artificial dijo, ahí es lo peligroso, entonces manda más policías ahí que genera más datos de casos, de incidentes en esos lugares, que hace que se refuerce esta idea de que ese lugar ya era peligroso, ¿no? Entonces, como que estamos reforzando prácticas que ya teníamos. Entonces, cualquier práctica que ya teníamos que se considere que es cuestionable, la puede repetir y amplificar. Y eso es en todo. Entonces, pues, los impactos sociales siento que son ilimitados. Una pregunta más de Arturo Barrera. ¿Este tipo de problemáticas también debería ser discutida desde la bioética? Sí, a mí me parece una muy buena pregunta, porque es algo que yo también estudié un poco. Me metí a mi curso de bioética en línea. Y me parece que está padre porque, o sea, la bioética está formada, digamos que yo considero que lo de la bioética tiene principios de no maleficencia, ¿no? De no hacer mal, de no solo no hacer mal beneficencia, sino que tengas que hacer bien, ¿no? De reparación de daños. O sea, yo creo que lo de la bioética, yo lo vería como un análogo de derechos humanos para otras especies, tal vez, o sea, como que lo mínimo que se tendría que promover y respetar. Y yo creo que sobre todo en términos de bioética y de algo que sí te está teniendo un impacto muy grande, la inteligencia artificial es en la autonomía. O sea, el que haya tanta personalización de la información que estamos recibiendo y de todo lo que vemos, está haciendo que en realidad estemos perdiendo bastante autonomía y bastante derecho de, pues no solo como de decisión, sino de expresarnos y de aprender otras perspectivas, ¿no? O sea, yo creo que la autonomía, que aparece también en la bioética, es súper importante, y la idea es, yo creo, o sea, para mí el sueño es que se siga un camino similar en el sentido de que se tiene que regular, se tiene que decir dónde se puede usar, cómo no se puede usar, pero, ay, ¿qué quería decir? Ya se me olvidó. Estábamos hablando de la bioética. Ya, pero que, sí, ya, perdón. No, pero por ejemplo, en las universidades ya hay comités de bioética, ¿no? En México hay un comité de bioética, entonces se tienen que pasar por comités, proyectos o estudios médicos y así. Eso no existe actualmente en inteligencia artificial. O sea, no hay comités de ética de inteligencia artificial en universidades en México. O sea, y eso pues ya es un problema porque no se están cuestionando ni los usos, ni las aplicaciones, ni si deberíamos o no estar haciendo las cosas como las estamos haciendo. Tu comentario sobre los patrullajes me hacía pensar en un ejemplo de interseccionalidad que da Kimberly Crenshaw en un texto muy chiquito sobre interseccionalidad. Ella pone el ejemplo de que en un departamento de policía llega una ONG a solicitar datos sobre violencia contra las mujeres y más bien llega la investigadora a solicitar estos datos y parece que una ONG acuerda con el departamento de policía no soltar estos datos porque estadísticamente las mujeres blancas, estadísticamente las mujeres latinas, las mujeres negras
serían las más afectadas por el problema de violencia doméstica y no quieren que parezca que es un problema de minorías, ¿no? Entonces, aquí me parece que se juega de los dos lados, porque cómo construyes o sea, por ejemplo, si le das esta tarea a un modelo de inteligencia artificial, y creo que eso es algo en lo que tú te has detenido una y otra vez en decir, tendríamos que pensar para qué la utilizamos, ¿no? Es decir, qué problemas le vamos a dar a la inteligencia artificial y qué problemas no convendría que la inteligencia artificial, entre comillas, solucione, ¿no? Entonces, ¿qué modelo le das, no? O sea, como creo que está atravesado por un montón de cosas, porque por un lado quieres hacer notar que es un problema, ¿no? Y regularmente lo haces numéricamente, ¿no? Tenemos un periodismo de ciencia que regularmente toma datos y los publica, pocas veces los explica, pocas veces se problematiza, pocas veces se muestra que incluso los datos están más mal tomados, ¿no? Que los modelos de los datos están corruptos, ¿no? Ese tipo de cosas en el periodismo de ciencia nunca se discute, ¿no? O muy rara vez, ¿no? Y entonces, si conservamos como esta dinámica de datos, teniendo este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia que da Kimberly Crenshaw, ¿cómo estaríamos pensando en una inteligencia artificial, no sé si decir con un sentido crítico, ¿no? Pues es que, o sea, yo creo que lo que hay que entender es que la inteligencia artificial que tenemos ahora no es inteligente. O sea, yo creo que no es tan inteligente como la gente piensa. O sea, aprende en base a lo que le des como ejemplos. Entonces, la realidad es lo que tú le enseñaste en los datos y las funcioncitas que le diste cuando la hiciste. Entonces, ese es su entendimiento de la realidad. Entonces, de verdad, los que tenemos que cambiar la forma en la que pensamos los problemas y estamos haciendo los abordajes somos nosotros, porque somos nosotros quienes están decidiendo las estructuras que estas inteligencias artificiales aprenden y las que repiten. Entonces, pues lo que tenemos que hacer justamente es nosotros repensar cómo podemos solucionar estos problemas de alguna manera, justo, por ejemplo, que no estén reforzando este tipo de prejuicios o de estereotipos, ¿no? O sea, o decir, ok, ya tenemos estos datos, ¿cómo usarlos de una manera que no vaya a ser perjudicial para estas poblaciones, ¿no? Porque igual entender cuáles son los diferentes factores que están causando que haya más violencia en esas poblaciones, de nuevo, o sea, correlación no significa causalidad, ¿no? O sea, puede ser que estas poblaciones tengan más reportes, o puede ser, o sea, acá hay como muchos factores por los cuales los datos pueden parecer una cosa y no ser eso, ¿no? Entonces, como que habría que ver, yo creo que sirve para entender estas problemáticas más a fondo, porque justamente son súper buenas para ver patrones, ¿no? Entonces, yo creo que se pueden usar mucho para eso, para diagnóstico y para intentar, ok, podemos ver estas correlaciones y después decir, ok, ya podemos hacer estudios sobre si son o no ciertas, ¿no? O, bueno, no. O sea, entender primero, ver estos patrones y después decir, ok, estos patrones significan algo, no significan algo, los podemos usar para mejorar. Pero yo creo que más bien lo que necesitamos hacer es pues dejar de confiar ciegamente en que los programadores tienen suficiente conocimiento de problemáticas tan complejas como la justicia o como la equidad de género, como para poder generar sistemas que por sí mismos nos vayan a ayudar de una manera mágica a mejorar. O sea, ese es el error, que pues, si nosotros no estamos pensando en esos problemas, automatizarlos no los resuelve, solo los hace peores, solo los automatiza. Y hace que la gente los cuestione menos, porque pues ya es una máquina que lo está haciendo, que le da esta como toque científico, ¿no? Porque además se generó toda esa como ideología de que esto es ciencia. Desde tus actuales motivaciones, que entre ellas está la parte ética de la inteligencia artificial, digo, sé que te estoy pidiendo como algo como muy a bote pronto, pero ¿cómo te imaginarías tú, desde tu formación en matemáticas, desde tu aproximación, una estrategia para, no sé, repensar las prácticas al interior de la inteligencia artificial y además, quizá en un país como México, ¿tú crees que es complicado? O sea, que además México, ¿no? Y además, ya cuando podemos intentar de dejar copiar un modelo extranjero, o sea, aparte en México ya tenemos otro problema, que México es un montón de cosas, ¿no? O sea, México no es
no somos la gente que vivimos en la Ciudad de México, ¿no? Y entendiendo, porque a veces la Ciudad de México creemos que la Ciudad de México es la gente que está en Twitter, ¿no? O sea, México es muchísimo más que eso, ¿no? Entonces, ¿tú cómo te imaginarías estrategias para pensar la inteligencia artificial o repensar nuestras prácticas en inteligencia artificial desde una aproximación, digamos, ética o que al menos contemple problemas éticos? Como que no he llegado a un nivel así de súper deseo de decir esta es la forma en la que pienso que debería arreglarse, pero yo lo que más creo que se necesita es entablar diálogos multidisciplinarios. O sea, yo creo que se tiene que empezar a hablar con personas que sí tengan conocimiento de estas problemáticas, diciendo, ok, estas poblaciones son vulnerables por estos motivos, estas son las cosas que en general están siendo un problema, ¿no? Aprender de eso y entonces encontrar nuevas soluciones entre todos, porque en realidad o sea, la parte técnica tiene muchos problemas, pero yo creo que el problema más grande es que no se está entendiendo la parte social. Yo creo que es súper importante que se empiecen a hacer vínculos. Aquí no hay institutos interdisciplinarios en eso, no hay de verdad como interdisciplina ni multidisciplina en el área de inteligencia artificial, sobre todo no con sociales. No hay grupos que estén trabajando en este tipo de problemáticas, o sea, no hay grupos de trabajo en ética de inteligencia artificial. Yo no conozco a nadie más en México trabajando en estos temas, ¿no? Y también esto no es enseñado, no es parte de los currículums de las maestrías ni de las licenciaturas en ciencia de datos o en inteligencia artificial o en cómputo. Entonces también estamos formando gente que piensa que lo que está haciendo está bien porque no conoce otras formas de hacer las cosas, ¿no? O sea, yo creo que también, digo, no justifica la ignorancia, pero también deberíamos incluir este tipo de, pues, de temas como yo creo que de forma obligatoria para las personas que hagan cómputo, porque lo que están haciendo ya tiene efectos como demasiado grandes como para pensar que no tienen que saber qué es lo que están haciendo y las repercusiones y los límites, porque también creo que piensan que se puede hacer todo, porque pues sí, tal vez puedes modelar los datos de cualquier cosa, pero eso no te está resolviendo ningún problema, ¿no? Muchas gracias, Sofía. Esperemos como continuar la conversación a largo plazo. Sí, bueno, Gracias pues, a quienes nos siguieron en el streaming. gracias a Nos todos. vemos en la siguiente conversación donde estará Yasnaya Aguilar hablando de tecnologías comunitarias. Gobierno de México.